La tragedia de mis sueños. Desde que tengo memoria, todos los sueños que he tenido relacionados con tragedias se han cumplido. Cuando era niña, soñaba con la muerte de mi abuelo y al día siguiente lo encontraron sin vida en su casa. Fue el primer sueño que se hizo realidad, y desde entonces ha sido una constante en mi vida. A lo largo de los años, he intentado evitar dormir para no tener pesadillas, pero siempre llegan. En mi adolescencia, soñé que un amigo moría en un accidente de coche y, a los pocos días, recibí la noticia de su fallecimiento en un accidente de tráfico. Este tipo de situaciones me hacían preguntarme constantemente qué era lo que había mal en mí, pues nunca deseaba que ese tipo de cosas pasaran, simplemente se presentaban en mis sueños y yo no podía hacer algo al respecto. Y con el tiempo, me di cuenta de que no podía evitar los sueños y empecé a tratar de interpretarlos para intentar prevenir las tragedias. A veces lo lograba, pero en otras ocasiones me sentía impotente ante lo que estaba por suceder. En una ocasión, encontré a una mujer que se dedicaba a la hechicería y me afirmó que yo tenía la maldición de interpretar sueños y que estos se cumplieran. Esto se debía al lugar que tenía desde el nacimiento, el cual se ubicaba entre las cejas. Pues cada vez las señales eran más evidentes, por lo que en una ocasión soñé que mi hermana se ahogaba en el mar. Me desperté en medio de la noche, sudando y angustiada. Al día siguiente, mi hermana y yo habíamos planeado un día en la playa, pero yo me negué a ir, y la convencí para hacer otra cosa. Esa misma tarde, supe por las noticias que hubo un fuerte oleaje en la playa y que varias personas habían muerto ahogadas, entre ellas una mujer de la misma edad y descripción que mi hermana. En medio de la desesperación, decidí acudir con aquella mujer, la cual me había asegurado que poseía algo distinto al resto. Así que, con un nudo en la garganta, accedí a que me diera un diagnóstico, mismo que confirmó mis sospechas. Aquella mujer me aseguró que el famoso demonio de los sueños se había apoderado de mí, Incubo es como se llamaba, pues este ser espiritual era muy conocido por la mitología griega, el cual se apoderaba de los sueños. De cierta manera, me percaté de que la mujer parecía estar bajo el control de algo siniestro, y parecía más interesada en mis sueños que en ayudarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo malo se había apoderado de mi mente. Había permitido que mis miedos y preocupaciones me controlaran, y esto me había llevado a buscar ayuda en lugares oscuros. Me asusté y me sentí vulnerable, pero también me di cuenta de que debía encontrar la fuerza para luchar contra esta entidad. Al hacer una investigación exhaustiva, pude entender que las entidades de ese tipo, mejor conocidas como demonios, claramente son seres malévolos que buscan romper la frontera entre el mundo real y el fantasioso, mismo que se encarga de reunir suficientes almas para lograr sus objetivos. La mujer me dijo que tuviera cuidado con ese tipo de demonios, pues sin duda alguna, buscan utilizar lo peor de la humanidad otorgando el poder de entrar y controlar los sueños, como me pasaba a mí. En ese momento, no supe qué hacer. Estaba tan confundida que deseaba encontrar una explicación a las cosas. Sabía que, si no hacía nada al respecto, las cosas se complicarían aún más. Cada noche, me encontraba desamparada y con miedo a dormir, sabiendo que ocurrirían pesadillas que me atormentarían. Mis días eran agotadores y llenos de ansiedad, pero mis noches eran aún peores. Las pesadillas eran tan vívidas y aterradoras que muchas veces me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Seguía sin encontrar una respuesta al tema. A medida que las pesadillas continuaron, comencé a sentir que no había solución. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de miedo y desesperación. A veces pensaba que tal vez debería renunciar a dormir por completo, ya que me parecía que era la única manera de evitar las pesadillas. Pero, a pesar de todo, seguí buscando una solución. Busqué en libros, en línea y hablé con amigos para ver si alguien más había experimentado algo similar. Desafortunadamente, no encontré ninguna respuesta concreta, pero sí encontré apoyo emocional en aquellos que entendían mis luchas.
Hubo una ocasión que recuerdo completamente, pues soñé con mi propia muerte. Fue algo tan peculiar, pero al mismo tiempo tan real. En mi sueño, me veía acostada en una cama de hospital, rodeada de familiares y amigos que lloraban mi muerte. Sentía el frío del metal de la mesa de autopsia y la sensación de estar flotando por encima de mi cuerpo. La tristeza y el dolor en las caras de mi familia y amigos me destrozaron el corazón y me di cuenta de que me había ido para siempre. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Durante todo el día, no pude dejar de pensar en mi sueño. Cada vez recordaba distintos episodios de mi vida. Fue ahí cuando se volvió una constante de dudas y señales, las cuales advertían que mi final estaba cerca, o al menos eso parecía. Después de varios días de duda, pude recordar que en aquel sueño se encontraba una mujer presente en mi funeral, la cual sonreía y se carcajeaba de forma tenebrosa. Llevaba un vestido negro ajustado y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, por lo que no podía ver su expresión claramente. Sin embargo, su postura rígida y su forma de moverse hacían que pareciera tensa y un poco incómoda. No obstante, aquella mujer no dejaba de sonreír a todos lados. Al llegar a esa fase de recuerdos de aquel sueño, llegaron más donde aquella mujer se encontraba apartada del resto, en un rincón, mismo que no dejaba de apreciar al resto de las personas que se encontraban velando mis restos. A medida que avanzaba el servicio, noté que la mujer parecía estar cada vez más inquieta. A veces se movía de un pie a otro y fruncía el ceño, como si algo la estuviera perturbando. También me pareció que evitaba el contacto visual con los demás, como si quisiera pasar desapercibida. Después del funeral, recuerdo cómo mi madre se acercaba a la mujer para ofrecerle sus condolencias. Sin embargo, cuando volvió para hablar con ella, ya se había ido. Era como si no hubiera algún rastro. Días más tarde, mi madre me llamó por teléfono angustiada, contándome que había tenido un sueño en el cual me describía a la misma mujer y un escenario muy parecido. Sin embargo, en el sueño de ella, quien había fallecido era mi hermana mayor, quien anteriormente también había soñado y, asimismo, aquella mujer estaba presente. Claramente, mi madre me había confesado su miedo. Estaba preocupada por nosotros, así que seguimos en contacto. Las dos sabíamos que las personas que aparecen en nuestros sueños son una representación de nuestro subconsciente o de nuestras propias emociones y pensamientos, pero las cosas eran distintas en esta ocasión. Por un momento, opté por acudir a terapia. Quizá había algo malo en mí y en el subconsciente, pero por otro lado, sabía que existía una energía que se estaba apoderando de mis pensamientos. Así que decidí hablar con mi madre y contarle lo sucedido con la mujer que aseguraba que poseía un don. Probablemente, en otro escenario de la vida, mi madre no me hubiera creído. Sin embargo, a estas alturas, los dos sabíamos que todo eso podía ser cierto. Me sentía abrumada por el miedo y la tristeza, y me preguntaba si este sueño era una señal de que mi muerte estaba cerca. A medida que pasaban los días, la pesadilla comenzó a afectar mi vida diaria. Me sentía constantemente ansioso y paranoico, y el miedo a morir me impedía disfrutar de las cosas simples de la vida. Llegó un punto donde comencé a despedirme de mis familiares más cercanos y, en medio de la incertidumbre, un día decidí acudir a una funeraria para saber cómo sería mi final. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer. Todo fue tan confuso, ya que, al llegar al lugar, se encontraba un gran número de personas que estaban en un mar de lágrimas, dolor y tragedia, pues se trataba de un ser querido que había partido. En ese momento, me quedé observando fijamente aquel escenario tan desgarrador y, en cuestión de minutos, a lo lejos, observé la típica fotografía que colocan en el altar de la persona fallecida. Fue ahí cuando un miedo y vibraciones comenzaron a apoderarse de mi cuerpo, pues se trataba de aquella mujer que días antes se había aparecido en mis sueños. En ese momento, no podía creer lo que estaba sucediendo. Desconocía si se trataba de una casualidad, coincidencia o algún suceso inexplicable.
Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, caminé lentamente hacia el altar donde estaba la fotografía de la mujer. Con cada paso que daba, sentía que la presión en el ambiente se hacía más fuerte y opresiva. Finalmente, llegué al altar y vi con claridad la fotografía de la mujer que había aparecido en mis sueños. No había duda, era ella. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. De repente, escuché la voz de una mujer detrás de mí. Me giré y vi a una señora mayor, quien me dijo con una sonrisa triste en el rostro, ella era mi hija, se llamaba Sofía y falleció hace una semana. Sentí una gran tristeza por ella y por la mujer que había muerto. En ese momento, comencé a pensar en muchas cosas y escenarios posibles. Lo más coherente que se me vino a la mente en ese momento era que aquella mujer parecía estar tratando de comunicarse conmigo antes de su fallecimiento y tal vez quería que supiera que ella estaba en paz en ese momento. No obstante, seguía sin comprender cuál era el mensaje o el motivo absoluto, pues nunca entablé algún tipo de encuentro o conversación con ella. En aquel entonces, no comprendía si se trataba de algún mensaje o encuentro paranormal, así que decidí quedarme en silencio y en un pequeño rincón para comprender lo sucedido. Fue entonces cuando todos los familiares de Sofía comenzaron a decir cosas positivas de ella. No obstante, había un hombre que, en medio de una crisis, enloqueció y comenzó a gritar frente a los presentes que esta mujer había sido una persona totalmente falsa, pues desde que había entrado a la magia negra, algo de ella había cambiado. Sin embargo, los familiares de la difunta ordenaron automáticamente que lo sacaran, pues no permitirían más faltas de respeto en aquel lugar. Fue así que sacaron a ese hombre, y rápidamente corrí hacia él para saber un poco más de lo sucedido. Marco, se llamaba aquel chico, cuya expresión gesticular no era nada buena, pues se encontraba en medio de una crisis emocional. Sin embargo, no estaba dispuesta a perder la oportunidad de saber más sobre eso, pues había algo en lo que sabía que era verdad. Al alcanzarlo e ir tras él, decidí contarle toda la verdad y todos esos sueños donde estaba presente. Fue ahí, al verme y prestar atención al momento, me dijo que él me conocía y automáticamente abrió el chat que tenía con esa mujer y comenzó a narrarme lo sucedido. Marco me contó que, al ver desde el primer instante a Sofía, quedó impresionado por su belleza y carisma. Sin duda alguna, comenzó a salir con ella. Todo parecía ir bien al principio, pero con el tiempo comenzó a notar algunas cosas extrañas en su comportamiento. A menudo, esa chica hablaba de cosas relacionadas con la magia y la brujería, y parecía tener un interés especial en las artes oscuras. Sin embargo, su enamoramiento era tan grande que trató de ignorar esas señales de advertencia y seguir adelante con la relación. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que Sofía, efectivamente, estaba practicando magia negra. Comenzó a notar pequeñas cosas, como velas negras y objetos extraños en su casa, pero también comenzó a notar que su personalidad estaba cambiando. Claramente, se volvió más manipuladora y controladora, y parecía tener un control cada vez mayor sobre la vida de Marco. Comenzó a sentir que algo estaba mal y decidió investigar más sobre la magia negra y sus efectos. Finalmente, después de mucho investigar y hablar con expertos, Marco se dio cuenta de que estaba en peligro y decidió terminar la relación con ella. Aunque fue difícil, sabía que era lo mejor para su propia seguridad y bienestar. No obstante, ella se negó rotundamente. No estaba dispuesta a dejar que él se alejara de su vida. Intentó contactarlo por todos los medios posibles, llamadas, mensajes, correos electrónicos e incluso apareciendo en su trabajo. Aquel chico no sabía cuál era el motivo de su aferramiento hasta que un día accedió a hablar con ella y se dio cuenta de que Sofía estaba practicando magia negra en él. Asustado, decidió hablar con ella y suplicarle que lo dejara en paz. A lo que ella respondió que eso no podía ser posible, pues el destino de aquella magia negra le había advertido que su muerte se aproximaba de una forma muy cruel, a menos que él la ayudara a conseguir un alma débil que pudiera romper aquel hechizo.
El Marco se embarcó en la difícil tarea de encontrar a una mujer con las características necesarias para romper el hechizo que mantenía en peligro la vida de su exnovia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para deslindarse de aquel problema. Después de mucho buscar, finalmente encontró a una joven con un alma débil que podría ser la clave para romper el hechizo. Fue ahí cuando caí en cuenta de que aquella mujer era yo. Marco fue el primero en conocerme y saber de mi existencia, misma que hasta la fecha me miraba a detalle y de forma arrepentida. Fue en un momento donde el hombre me afirmó que él no había tenido la culpa al 100%. Quería asegurarse de que eras la indicada para ayudarlo en su misión, así que siguió cada uno de tus movimientos y estudió cada aspecto de tu personalidad, dijo. Mientras tanto, Sofía comenzaba a aparecer en mis sueños, buscando el antídoto perfecto para poder apoderarse de mis pensamientos y romper el hechizo que la mantenía en peligro. Trabajó duro día y noche, consultando libros antiguos y buscando en todas partes posibles, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. La mujer trabajaba duro para encontrar el antídoto perfecto, se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía, pues había algo que detenía por completo todos y cada uno de los hechizos. Fue ahí cuando se dio cuenta de que yo no era de espíritu débil, sino todo lo contrario. No obstante, no podía zafarse tan fácilmente de esa cuestión. Marco seguía relatando paso a paso lo sucedido, pues él afirmaba que una noche, mientras él dormía, aquella chica seguía despierta en medio de una desesperación. Se dio cuenta de que había subestimado el poder de tu espíritu y que no sería fácil romper el hechizo que la mantenía en peligro. Sin embargo, Sofía estaba decidida a continuar con su misión y no abandonaría hasta encontrar una solución, aseguró el hombre. Aquel chico, con semblante pálido, me aseguró que ella le ordenó enamorarme, para así quitarme el alma de una forma más directa y no a través de los sueños. Sin embargo, se negó rotundamente. Claramente, la mujer se enfureció al escuchar la negativa y comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Mientras caían lágrimas en los ojos de aquel hombre, supe que estar con una mujer así fue lo más traumático que pudo haber pasado. Fue ahí donde me dijo que esa mujer salió en medio de la lluvia en una condición irreconocible, pues minutos atrás había maldecido la vida de Marco. Fue tal el estado de shock que él no pudo hacer nada al respecto, más que permanecer sentado en aquella casa con un sinfín de vibras y fuerzas sobrenaturales. Minutos después, no tenía información de ella, así que decidió marcarle a su número, pero no tuvo respuesta favorable, pues, a causa de la terrible tormenta, la señal y los dispositivos móviles estaban fallando. Preocupado por Sofía y sin saber nada de ella, Marco decidió salir a buscarla por los caminos cercanos. Condujo por las carreteras bajo la lluvia torrencial, tratando de encontrar algún rastro o indicio de su paradero. Desafortunadamente, la mala visibilidad y las condiciones climáticas adversas hicieron que la conducción fuera peligrosa y arriesgada. En un momento, mientras se desplazaba por una curva cerrada, perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra un árbol. Afortunadamente, Marco sobrevivió al accidente, aunque con algunas lesiones graves. Fue llevado al hospital más cercano, donde fue atendido por los médicos y sometido a varias cirugías. Después de varios días en recuperar la conciencia en el hospital, comenzaba a soñar cada vez más con aquellos episodios traumáticos donde se encontraba la mujer. Y después de tanto tiempo, el chico recibió noticias de que la mujer por la que había estado buscando también había sufrido un accidente automovilístico en la misma noche de la tormenta. Aparentemente, su vehículo se había deslizado por un barranco y se había estrellado contra un río cercano. La mujer no había sobrevivido al accidente, pero él sabía que su alma no podía descansar en paz. No obstante, la duda del apoderamiento de mi alma lo tenía inquieto, sin embargo, no sabía cómo contactarme o acercarse a mí. Fue ahí cuando le conté la versión de mi historia. Como aquel día del accidente yo también sentí la muerte como si hubiera sido mía.
Ahora todo tenía sentido, aquella mujer estuvo a nada de apoderarse de mi alma y no solo eso, terminar con mi vida. Sabía que yo no era culpable de aquel suceso, pero mi subconsciente entiende que hay personas que se castigan a base de sus actos y mal manejo de energía. Se sabe que la brujería y magia negra es una práctica que muchos realizan, sin embargo, algunos no saben el trasfondo y consecuencias que pueden traer. Nunca volví a ver a Marco, no obstante, supuse que había quedado en una condición terrible y traumática. Por otro lado, en algunas ocasiones sigo soñando con Sofía, aquella mujer que intentó apoderarse de mí sin ni siquiera conocerme. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.